Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué bendiciones estar un miércoles más. Por gracia del Señor, ¿verdad? Que podemos reunirnos, ustedes en casa, nosotros también acá en casa, para poder bendecir el nombre del Señor. Hoy miércoles 11 de agosto del año 2021, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo. Así es, así que bienvenidos para que podamos seguir aprendiendo, estudiando y haciendo un análisis, ¿verdad? De esto que venimos estudiando, de adorar, de alabar al Señor y a la luz de la palabra. Así que bienvenidos. Así es, no se olviden, tenemos aquí, ¿verdad? Nuestro código QR, donde usted puede acceder en otra plataforma, además de las que ya tenemos de Facebook, de WhatsApp, de los grupos de la iglesia y además de YouTube. Este es también súper directo y concreto, ya lo hemos explicado muchas veces, así que ahí está nuestro código QR para todos ustedes. Y les invito a que podamos abrir nuestras Biblias ahí en primera carta de Juan, capítulo 2. Desde el versículo 12 voy a explicar algo bastante interesante, ver cómo el apóstol Juan se refiere a estos textos para darnos una gran verdad. Dice primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, dice el 14. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Qué es lo que escribe el apóstol Juan a los padres, a los hijos, a los jóvenes? 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, fíjense, sin excepción, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan, adelantándose a nuestros tiempos, hablando de una gran verdad. ¿Qué escasea hoy, verdad, de nuestra sociedad cristiana? Hombres y mujeres y jóvenes que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no hacer su propia voluntad. Por eso nos exhorta de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, y deja algo muy en claro: si alguno dice ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por algo muy simple: las cosas del mundo pasan y sus deseos, mas el que hace, verdad, la voluntad del Señor permanece para siempre. Por eso debemos entender que los deseos y las cosas que este mundo provocan y que nos rodean no tienen en sí valor. Se acaban, ¿verdad? Y son momentáneas, pero pasajeras. Hacer la voluntad de Dios y vivir para Dios en medio de un mundo tan alejado de Dios, ¿verdad? Yo veía el otro día esa noticia de este pesista transgénero que disputa el levantamiento de pesas con mujeres, y es un tipo así gigante, ¿no? Es transgénero él, ¿verdad? Se cree mujer. Y es gigantesco y todo, y compite con mujeres y... Les gana a todas. Claro, no tiene la fuerza. Y el otro día, increíblemente, en una prueba perdió. Una mujer le ganó. Y lo que esta persona admitió, dijo, bueno, para que vean que yo soy igual que ellas. No, es mentira. O sea, perdió porque hubo una persona mejor que él, pero esta persona estaba compitiendo de manera irracional, ¿verdad? Pero esto para el mundo se está haciendo algo absolutamente normal. Hoy vemos en los comerciales de cualquier cosa. Antes la gente decía, bueno, los comerciales muestran mujeres para todo, ¿no? Era un comercial de cigarrillos, mujeres. Era de chicles, mujeres. Pero ahora son parejas homosexuales, Pues sí. familias con uniones homoparentales, y es impresionante ver cómo esto se está metiendo. Es más, están hablando de las nuevas películas de Disney con esto, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? La Cenicienta. ¿Ves que tiene una hada madrina? La nueva versión ya no va a ser una mujer, va a ser un hombre. Un hado madrina. Con ropa de mujer. ¡Wow! ¡Qué impresionante en el mundo en el que vivimos! Por eso no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Y la vanagloria de la vida es momentánea. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aferrémonos al Señor en medio de una sociedad completamente perdida.
Bueno, mis Así es. hermanos, vamos a orar para dejar este tiempo y dedicarlo al Señor, ¿verdad? Y decirle cuánto le necesitamos y podamos, en verdad, darnos al Señor en este momento, estos minutos que vamos a estar juntos para honrarle a Él. Así es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Gracias por este tiempo que nos das, la oportunidad, Señor, de estar juntos con nuestros hermanos, a distancia aún. Pero te damos gracias porque esto nos permite no ser excluyentes, Señor. Porque si estuviéramos presenciales, muchos no podrían estar, no alcanzarían a llegar. Muchos no podrían, Señor, ir a la iglesia, Señor, porque para algunos les queda lejos el tránsito, el tráfico, los medios. Por eso te damos gracias, porque a través de este medio, como lo hemos dicho muchas veces, a través de un clic, Señor, ahí en el teléfono, en un aparato, podemos vernos, Señor, y juntos buscarte y decirte, Señor, que te necesitamos más que la vida misma, más que el aire, más que el agua, más que todo, Señor. Te necesitamos a ti. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de dar tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, para reconocernos carentes delante de tu presencia y decirte, Señor, que todo lo que tenemos, somos y hacemos, Señor, viene de tu mano. Por gracia, Señor, lo recibimos y lo reconocemos. Y nos reconocemos, Señor, siendo hombres y mujeres que tú, Señor, has sido generoso con nosotros y por tu gracia y misericordia estamos en pie. Señor, este tiempo es para ti, lo dedicamos con todo nuestro corazón y te rogamos, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes, Señor, a poner por obra tu palabra. A través de Jesús oramos con todo nuestro corazón. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a tener como cada semana un tiempo de cánticos. Ahí le invito a que con sus ojos cerrados y con su corazón abierto podamos adorar al Señor. Creador de estrellas, el hacedor del cielo y tierra, quien dibujó el amanecer, es aquel que acusado fue. Las manos que nos dieron vida y que del polvo nos formaron, manos que fueron traspasadas para comprar mi libertad. Jesús, Hijo de Dios, qué grande el costo de mi redención, mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies. Jesús, Jesús, Hijo de Dios, qué grande el costo de mi redención, mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies se postra. El mismo hombre crucificado, el mismo que cargó mi culpa, se levantó y venció a la muerte. Él es Rey, Él es Rey. Jesús, Hijo de Dios, todo te rinde adoración, mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies. Jesús, Jesús, Hijo de Dios, qué grande el costo de mi redención, mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies se postra. Aleluya, nuestro
eterno Rey, toda mi alma ante tus pies. Jesús, Hijo de Dios, todo te rinde adoración. Mi Salvador, eterno Rey, toda mi alma ante tus pies se postra. Señor, es tu reino, tu dominio permanece. Nunca fallas, nunca pierdes, la victoria tuya es. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias, es tu poder. Oh, cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, grande es tu necesitamos, siempre viene de tu mano. Tú eres bueno y soberano, y con tus hijos siempre fiel. Tú nos salvaste por tu gracia, te rendimos alabanza, con amor y acción de gracias, te adoramos nuestro Rey. Es tu fidelidad. Bueno, mis hermanos, después de estos cánticos, ¿verdad? Que tenemos la bendición de adorar al Señor, ¿verdad? De sin duda ver cuán real es nuestro Dios. Vamos a pasar a nuestro estudio. Ya llevamos muchas semanas hablando de adoración. La semana pasada, si ustedes recuerdan, hablamos del orgullo, ¿verdad? En nuestros corazones. Yo creo que es importante no tan solo
como lo dijimos la semana pasada, considerarnos, ¿verdad? Carentes Sí. delante del Señor, sino que también dejar que el Señor obre y actúe en nuestros corazones. Así que hoy vamos a continuar con nuestro tema. Así es. Así que qué bueno, ¿verdad? Que venimos hablando de estos problemas, errores que surgen, ¿verdad? Y que nos van a estorbar para poder llegar a ser estos adoradores en espíritu, en verdad. Y como bien decías tú, mi amor, lo último que vimos, ¿verdad? Fue el orgullo. Y yo creo que tenemos claro, ¿verdad? Que es un gran estorbo para que podamos adorar al Señor en espíritu, en verdad. Y con mi esposito incluso extendimos un poquito el análisis de hablar con respecto al orgullo para que pudiera cada uno hacer un análisis. Y no hablando todo, porque hay Sí. mucho más que podríamos hablar solo de ese tema. Claro. Pero tratamos de dar algunos puntos para que cada uno, ustedes, nosotros, ¿cierto? Todos, hagamos este análisis de ver nuestro corazón a la luz de la palabra y ver si hay en él orgullo o cuánto orgullo hay, ¿verdad? Porque ya tenemos claro que el que dice que no tiene orgullo, ya tiene. Así que no hay Claro. que decir que no tiene orgullo, al contrario. Y vimos estos puntos, ¿verdad?, acerca del orgullo. Entendimos y sí teníamos claro, ¿cierto?, que el orgullo es pecado, ¿cierto? El orgullo, la soberbia. Sabemos eso, está más que claro, que no agrada a Dios, ¿cierto? Y aprendimos que el Señor, tiene ahí nomás no tiene el Señor aveniencia con el orgullo, con la soberbia. El Señor dice la Biblia que Él aborrece el orgullo, que nunca va a haber compatibilidad entre el orgullo y Dios. Es opuesto a Cristo. Por eso es tan urgente e importante que nosotros estemos siempre, no solo a raíz de este estudio, sino siempre haciendo un análisis de nuestro corazón. Y aprendimos que el orgullo tiene algunas manifestaciones, ¿verdad? Mencionamos algunas para que aprendamos a ver y hacer este análisis. Y vimos que una de las manifestaciones del orgullo es la vergüenza, la deshonra. El final, ¿no? O sea, el final, el orgullo lleva a eso, a la deshonra. Claro, Hasta vimos el caso de Saúl, ya pues sí. ampliamente estudiado. ¿Cierto? La idea es que cada uno analice, ¿verdad?, su vida. Si alguno se siente que siempre tiene como un tropiezo, ¿verdad?, así lo llama, y que pasa este tipo de situaciones, hay que analizar, ¿cierto? Eso ya lo dijimos. También hablamos que otra consecuencia que trae el corazón orgulloso es la depresión. Y el ser contencioso primero. Sí, Anteriormente vimos ser contencioso. sí, Ser peleonero. andar ahí, puro pleito, pura pelea, pelear con todo Ser el mundo. pleitero. Sí, aprendimos que esa era la segunda consecuencia del orgullo, que también nos ayuda a identificar. Y ahí también ustedes tenían ese trabajo, ¿no? De ver, siempre peleo con todo el mundo, cómo estoy en eso, ¿cierto? ¿Cómo para ir haciendo un análisis? Todos se pelean conmigo. No, ¿verdad? Claro, Yo me peleo con todos. sí. Después vimos que el tercero era la depresión, ¿verdad? La depresión, una de las consecuencias también del orgullo es que lleva al ser humano a que pueda caer en esto, en la depresión, que aprendimos que es una forma muy sutil de orgullo. O no muy sutil, sino una forma sutil, porque al decir muy, casi no me doy cuenta, pero la verdad yo encuentro que es muy evidente, ¿cierto? Porque la depresión aprendimos que es una preocupación por sí mismo. En otro sentido, pero Es una preocupación porque la Biblia habla, perdón, retomando eso, ¿no? Que debemos Sí. de amarnos, ¿no? Nosotros debemos de cuidarnos, valorarnos, ¿verdad? Hasta la Biblia habla respecto del cuerpo y de muchas cosas, ¿no? Claro. Y como incluso hasta hay una parte donde la Biblia dice que el que ama a su esposa, ¿no? Debe de amarla como a su propio cuerpo, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, en lo absoluto. Simplemente estamos hablando de la gente que considera o se considera más importante incluso que Dios en sus decisiones, y como las cosas no salen como piensa o como quiere que resulten, ¿verdad? Tiene otras consecuencias, viene esta depresión, ¿verdad? Esta consideración extrema del yo. claro, Entonces ahí es donde se pasa el límite, ¿verdad? Porque yo debo de tener consideración de cuidarme, de ser responsable, etcétera.
Pero pues Dios está a cargo de todo, ¿no? De Pues todo lo sí. demás. Yo tengo una fuerza limitada, una vida limitada, una inteligencia limitada, pero yo lo sé, ¿verdad? Todo lo demás viene de Dios. Digo, es importante, mucha gente puede considerar, decir, es que no, el pastor no sabe, o la Mi pastora vida. no sabe mi vida. Claro. Claro, ese muestra eso, ¿no? Muestra ese sobre yo, el sobre yo. Sí, pues en el sentido que hay dos tipos de orgullosos, son dos extremos, el que dice yo lo soy todo, el que evidentemente es orgulloso y hay gente que se jacta y dice, no, yo soy orgullosa. Claro. Hay gente que Saben que son, ¿no? tiene orgullo de su orgullo y sienten que están bien. Orgullo No, del yo orgullo. soy esto, no, a mí nadie me pasa a llevar, no, yo, conmigo no, hay cosas así. Y está el otro extremo, mi amor, que bien que explicas y que bueno, que es eso de, es que yo, pobre de mí. El es que orgulloso yo, lastimero, ¿no? ay, sí, no puedo, es que a mí me hicieron, a mí me dañaron, que yo, en el fondo, aprendíamos que es una forma sutil de orgullo, pero orgullo. La raíz de eso, de esta depresión, de esto de andar por ahí por el suelo, es el orgullo. Es entonces el número 3. Y después vimos otro punto como cuarto, que es destrucción y fracaso. Que vimos que también esto es consecuencia, ¿verdad?, de un corazón Orgulloso. orgulloso. El Señor no soporta, ¿no? A los orgullosos. No Uf. los tolera, no los quiere cerca. Claro, entonces destrucción y fracaso, o sea, es evidente, a eso quiero llegar, ¿cierto? ¿Quién podría, sin tener, ¿verdad?, la consideración de Dios, la protección de Dios, el amor de Dios, estar con Dios, de que algo saliera bien o de que tuviera éxito? Imposible. A lo mejor momentáneo aparentemente, pero igual va a salir a la luz, ¿verdad?, la destrucción, el fracaso del orgulloso. Es decir, es importante saber que el orgullo no nos lleva a nada bueno, al contrario. Y por ahí, como yo decía, hay algunos que se sienten orgullosos de ser orgullosos. Hoy día espero que el orgulloso de ser orgulloso esté escuchando y sepa que no, que esto nos lleva a la destrucción, nos lleva al fracaso y tantas cosas que estuvimos aprendiendo que debemos de considerar y hacer un análisis de nuestra vida, de nuestro corazón, y agrademos a Dios, mis hermanos. Solo podremos hacerlo con un corazón humilde. Y esto es muy importante para que podamos ser adoradores. Acuérdense que esta es la raíz de todo lo que estudiamos. El que podamos ser adoradores genuinos, de verdad, que el Señor se agrade de nosotros, que diga, ahí está mi hijo, que escuche, que llegue a Él. ¿Cómo le adoramos, verdad? Con todo lo que venimos estudiando y aprendiendo. Entonces, que no haya duda de que nosotros somos eso para el Señor. Veníamos hablando de eso. Vamos a continuar esta semana entonces con este estudio que venimos dando, que debemos considerar que es importante aprender y hacer este análisis. Entonces, mire, siguiendo con esto, ¿cómo saber si hay orgullo en mi vida? ¿Ya? Le voy a hacer algunas preguntas que le van a ayudar. Son preguntas que cada día debemos hacernos, que nos sirven para analizar. Si algo de esto hay en su vida o su respuesta es sí, pues ya sabe. Así que agárrese. Cualquier cosa que Póngase el casco. Nada. No es cierto. Ya, entonces mire, preguntas que es como un autoexamen. Ya, primera pregunta. ¿Piensas en tus derechos más que en tus responsabilidades? Es una pregunta. Ya sabemos que nuestra vida consiste en eso, ¿cierto? Tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. ¿A cuál le damos más peso? ¿O qué es lo que siempre dirige nuestro día? ¿Lo que tienen que hacer por mí o lo que yo tengo que hacer por otros? Son preguntas, ¿ya? Y ahí ustedes en su casita ahí. No faltará ahí que se dé codazos. Viste, tú siempre pedís tu derecho. Entonces, ¿piensas más en tus derechos que en tus responsabilidades? Otra pregunta. ¿Hay falta de perdón y amargura en su vida? ¿Cierto? Cuando dicen, no, yo no, que lo perdone Dios. Bueno, mucho cuidado. Después lo voy a perdonar. Voy a pensar. Claro. Voy a pensar. Y amargura, ¿verdad? Con suerte le sacamos una sonrisa. No, hay que hacer ese análisis. Mire, otra pregunta. ¿Tiene dureza de corazón
Es decir, dice, yo leo la Biblia y no entiendo nada. Hay muchas aristas de dureza de corazón, pero ¿cuántas veces decimos, no, es que yo no puedo, es que no entiendo nada? Mire qué interesante. Pareciera que es una respuesta humilde, ¿no? Para el que no sabe, vos dice, no, es que yo no entiendo nada. Como que el que no sabe, no sabe nada. Claro. Pero mire. Pero es donde también, perdón, respecto a esa pregunta, para que los hermanos se hagan el análisis, ¿por qué alguien puede leer la Biblia y no entiende nada? Por algo muy simple, porque no pide ayuda. Claro. Porque el que no entiende nada debe de ser lo suficientemente humilde para preguntarle a alguien que sepa. Pues sí. ¿Verdad? Alguien que pueda instruirle, ¿no? Así incluso la Biblia lo exhorta, ¿no? De nosotros escudriñar la Escritura, darme herramientas, ¿no? Acá nos pasa en la iglesia, para los hermanos que nos ven de otras congregaciones, que acá nosotros tenemos un tiempo de discipulado. Yo creo que en la iglesia hoy el 99.9% de los hermanos pueden decir que han sido discipulados, ¿verdad? Y bajo... es un discipulado bastante profundo, porque cada año hemos dedicado tiempo a hacerlo. Es más, el año 2011, luego el 2013, luego el 2017. Como que lo vamos actualizando. Claro, hicimos estos discipulados masivos de toda la iglesia, nos dividimos en grupos y nos discipulamos. Porque la gente y cada miembro de cada congregación debe ser responsable en el estudio de la palabra. Más nosotros tenemos uno de los temas es literalmente la Biblia, dando argumentos y hechos históricos respecto a la palabra, pero también teológicos, exegéticos y hermenéuticos y todo, o sea, herramientas para que la gente sepa cómo estudiar la Biblia y sepa cómo comprender la Biblia. Y así todo, además, la disponibilidad permanente de entender. Solamente para dar pie a ese punto. Mucha gente se excusa en no entender la Biblia, pero ahí lo que muestra es el orgullo porque no piden ayuda de comprender lo que la palabra quiere decirnos, ¿no? Perdón. Perdón. Pues sí, y además, sin duda, claro, aflora el orgullo porque en el pedir, yo tengo un dicho, en el pedir no hay engaño. Porque la excusa de que no, es que si le pregunto al pastor, a la pastora están ocupados, en el pedir no hay engaño. ¿Qué puede perder si hace una pregunta? No, y hoy con hoy día, o sea, es impresionante, el diccionario Strong, y tú, mi amor, muy bien lo sabes, hace 20 años atrás, ¿cuánto nos costaba comprar uno? Uf, el diccionario Strong costaba, no se podía. En ese tiempo, 100,000 pesos chilenos, $1,500 aproximadamente. Y para una persona que trabajaba al día era imposible. Entonces era imposible acceder a recursos para poder estudiar la palabra. Había que ahorrar mucho y para uno comprarse una Biblia de estudio era un trabajo, era muy difícil. Claro. 20 años después, hoy, es más, ¿te acuerdas tú cuando yo te regalé una Biblia, Palabra al Día? Sí. ¿Era Palabra al Día? No, del Diario Vivir. Sí. ¿Qué será? ¿20 cuántos años atrás? No, tampoco soy tan vieja. No, pero sí. No, vamos muchos... a cumplir 25 años de casados, pero será unos 20 años atrás, por lo menos. Sí, Sebastián era chiquitito. Hasta más, como 22 años atrás. Sí, no, pero... Sí, como 20. Eran otros Pero para hacer eso había que ahorrar casi un año. Y siendo francos, ¿no? Honestos. Hoy, fíjense. Hoy, primero están gratis. Pues en sí. internet. Es más, las puede descargar y las puede imprimir gratis. O sea, usted la puede en su casa. Y es más, el Strong y los comentarios bíblicos están todos ahí. Absolutamente todos. Pero además de eso, la accesibilidad a los diccionarios, enciclopedias, comentarios bíblicos y Biblias de distintas versiones está, o sea, al alcance de cualquier bolsillo. Es más, nosotros acá siempre tenemos unas Biblias, ¿verdad? Aquí enfrente. Estas Biblias, ¿no? Usted ahí las ve. Las voy a traer para acá. No somos promotores, pero... No somos vendedores ni promotores. Nada que ver. Por ejemplo, esta Pero Biblia ya es una Biblia versión súper económica de la Nueva Traducción Viviente. Y perdón que me profundice en la pregunta, porque no es el tema. Pero esta Biblia es súper económica, hermanos, súper económica. Y muchos hermanos dicen, ay, a mí me gusta esa versión, pero no van a una librería cristiana, no les importa, o por último por internet, hoy que todos pueden comprar por internet. Es más, a los hermanos siempre yo les decía,
ahora que tengan su 10%, inviertan en eso. Cómprense una Biblia de estudios buena. Ahora, nos va el cuarto retiro, ¿no? Y la gente toda anhelantes de esos dineros. ¿Pero en qué los inviertes? ¿En algo importante? Ay, renové mi auto, cambié tal cosa. Pero eso, como lo veíamos al principio, las cosas... perecedero. Las cosas, Del claro, mundo. perecen. Cómprate una buena Biblia, hermano, una Biblia con comentarios. Una Biblia buena. Vas a invertir, que 40,000 pesos, a lo mejor hasta menos. ¿No? Y no se trata de que no inviertan en lo que quieran, ¿cierto? Si quieren comprar sus cosas, pero, así como hace eso, lo del Señor, ¿quién tiene excusa? Claro, para entonces, no tener una Biblia, un libro de estudio, un tener exégesis, algo ahí, hermano. Claro. Entonces, a lo que yo quiero llegar simplemente con esa pregunta, para no irnos a otro lado. El que hoy día no quiere o no sabe de la Biblia es porque no quiere, no porque no puede. Es porque simplemente su orgullo le gana y porque piensa que la revelación viene porque yo la leo, ay, voy a saber de una vez. No, hasta Jesús dijo, no, escudriñad la Escritura, o sea, dense tiempo para conocerla y entender. Porque hasta los fariseos les dijo, porque ustedes dicen que eso habla de mí, ¿no? Pues sí. Y ustedes dicen que iban a encontrar vida eterna y la Biblia habla de mí, dice. Ustedes dicen que hay en vida eterna, bueno, escudriñenla, porque la Biblia dice, la palabra habla de mí. Entonces aprovechemos el tiempo en eso. Perdón, mi amor, por el paréntesis. Perdonado. No, pobrecito. Ya, pero por eso la pregunta empieza, ¿tienes dureza de corazón? Claro. Porque de verdad el orgulloso va a tener esas excusas, mi amor, que dices tú. O sea, va a siempre tener un argumento para en realidad no buscar a Dios. Simplemente para dar un tip. Yo el otro día quedé impresionado porque estaba buscando un comentario bíblico de una Biblia que es muy costosa y una página de esta misma Biblia la subió gratuitamente. O sea, yo dije, oye, pues si esta Biblia cuesta, no sé, mucho. Y de repente el mismo pastor que las escribió la subió de manera gratuita. Y Qué uno bueno. dice, wow, dice que qué buen material, porque ahí hay acceso a todo el mundo que las pueda descargar y pueda tener toda la Biblia del Génesis al Apocalipsis con comentarios, Claro. ¿verdad? Y con explicación, con el contexto histórico, el contexto poético, con la exégesis literal del texto, gratis. O sea, deberíamos ser todos eruditos, ¿no? En este tiempo, todos deberíamos conocer mucho de la palabra de Dios, pero la gente tiene muchas otras prioridades y Dios generalmente está al final de la lista. Pues sí, que el Señor nos ayude y que no tengamos esta dureza de corazón. Acuérdense que estamos haciendo estas preguntas y cualquier cosa que sea positiva a usted frente a esto, cualquiera de ustedes, mis hermanos, hermanas, ya sabe, ¿eh? Es que es un autoexamen para saber si tenemos orgullo, así que ya sabe. Mire, otra pregunta, ¿tienes temor del hombre? ¿Cuál es el temor del hombre? Si te dice, no, yo no le tengo miedo a ningún hombre. Es que no se trata de, tengo miedo a un hombre. Si entendemos el temor de Dios, sabemos que el temor del hombre es opuesto al temor del Señor y que es opuesto a la fe. Muchas cosas no hacen porque les interesa y les importa más el qué dirán de la gente. Claro. Es decir, les importa más lo que dice el hombre. Y ahí eso es el temor del hombre, que lo que diga Dios. Muchos les interesa más quedar bien con los que los rodean que agradar a Dios. A eso se refiere esta pregunta. Cuando dice si tienes temor del hombre, es decir, ¿te gusta quedar bien con el hombre? No fallarle al hombre, responder al hombre. Y Dios, pues ahí... Recibir el reconocimiento del hombre. Claro. Que el hombre te honre, ¿no? La honra de las personas. A eso se refiere esta pregunta. ¿Tienes temor del hombre? Interesante. Número 5. ¿Tienes un espíritu independiente o enseñable? O espíritu independiente no enseñable. Este es el que le cuesta aprender, ¿verdad? El autosuficiente, ¿no? Claro, el que dice, no, yo no necesito, yo sé ese tema. O no, es que no voy a ir hoy día a la iglesia, no, voy después, y empieza a dejar de lado, no le da la importancia a las cosas de Dios, sin embargo se siente que está bien, que con lo que él o ella hace, con eso es más que suficiente. A eso se refiere esta pregunta. Mire, 6.
¿Sientes que siempre tienes la razón? O ahí, ¿cuántos decimos? Yo siempre tengo la razón. Si es de broma, pues ya, bueno, pero entre broma y broma, ¿verdad? Es eso. Nunca debemos de pensar, ¿verdad? Así, ¿quién podría siempre tener la razón? No existe nadie. No. Aquí hay uno solo que tiene la razón y que no falla, no se equivoca. Y ya sabemos, ¿verdad? Nuestro Señor. Pero nosotros los hombres, ¿quién se atreve a decir eso en serio? Yo creo que el que conoce a Dios no va a ser así. Mire, 7, otra pregunta. ¿Sientes inseguridad o baja autoestima? El que se siente, así bajoneado como hablamos. Otra, ¿tienes falta de gratitud? ¿Le cuesta la gratitud? ¿A quién le cuesta la gratitud? La gratitud no es por algo específico, sino que ya sabemos que es un corazón agradecido. La persona agradecida lo muestra en todas las aristas de su vida, se nota. Y con el Señor, imagínense, obviamente esta gratitud apunta a Dios. No basta solo con decir gracias, sino que el que tiene gratitud tiene hechos, tiene acciones y se va a esforzar en tener una gratitud al Señor. Yo creo que aquí, esta es una pregunta que muchos fallan. Muchos pueden sentirse, no, yo soy súper agradecido. De verdad, analice su vida con esta pregunta. ¿De verdad tiene gratitud? Mire, 9, ¿eres impaciente con otros? Aquel que no tiene, ¿verdad? No espera, que no puede tener instantes, ¿verdad? De esperar y sobre todo el que no espera al Señor, el que no espera en el Señor. Incluso esta pregunta es como, wow, es como opuesta a la fe, porque la paciencia, el poder tener esto sobre todo en el Señor, tiene que ver con la fe. ¿Eres impaciente entonces? Imagínese, con el Señor. ¿Pero eres impaciente con otros? Ya, si es impaciente con otros, imagínese. Mire, otra pregunta. ¿Sientes celos y envidias? Por ahí hay algunos que dicen, es que no depende de mí, es que no sé cómo evitarlo. Mucho cuidado. ¿Para qué vamos a hacer un análisis de lo que son los celos y las envidias, verdad? Si lo tenemos bien claro. ¿Sientes celos, envidias? Anda mirando, ¿verdad? Al lado, lo que tiene el otro, lo que disfruta el otro. ¿Cómo es el de al lado o es más simple en eso? Ahí tiene que analizar. Y otra pregunta, ¿eres indiferente? Indiferente a todo. A los que nos rodean, indiferente a lo que pasa. Algunos hasta se sienten orgullosos de ser indiferentes. No, es que yo no hago caso de nada. Y son indiferentes con todo. Mucho cuidado. Estas y muchas otras preguntas nos van a ayudar, mis hermanos. Son preguntas que duelen, pero le digo algo que hay que hacerlas. Hay que hacer un análisis, un autoexamen. Cada uno. Usted no necesita, ¿verdad?, que nosotros les demos unas preguntas. Estas son las que a modo de ejemplo preparamos, pero cada uno debe hacerse estas preguntas que, como siempre digo yo, duelen. Son preguntas que apuntan al corazón. Son preguntas que tienen que ver con quién en verdad somos, cómo en verdad hacemos las cosas. Estas preguntas son necesarias para ir, ¿sabe qué?, allanando el terreno, para saber cómo está nuestro corazón. Si en verdad tenemos un corazón humilde, postrado delante del Señor, que incluso lo llegamos a analizar en estudios anteriores. O tengo orgullo en mi vida. Y si tengo orgullo, tengo que urgentemente erradicarlo de mi corazón. Orar al Señor. Ordenar mi vida. Ponerme a los pies de Él. Y hacer las cosas bien. Como hemos dicho anteriormente, es importante porque sabemos que ningún orgulloso jamás podrá ser adorador. El que busca ser un adorador genuino, verdadero, que agrade al Señor, no podrá hacerlo si tiene orgullo en su vida. Por eso debemos de hacernos estas preguntas que duelen y hacer un análisis a la luz de la palabra y ser sinceros. Mire, hay muchas clases de orgullo y algunas muy sutiles. Hay orgullo familiar, racial, nacional, denominacional, aún orgullo espiritual. Es una cosa amar a tu familia, amar a tu iglesia, amar a tu patria. Eso es otra cosa, ¿verdad? Amar a tu familia, a tu iglesia, todo. Y otra muy distinta es sentir que son superiores a otras. La persona que empieza a entender el Evangelio del Señor, su palabra,
que se da cuenta que Dios le usa para bendecir a otras personas, fácilmente también puede caer en el orgullo que se le llama espiritual, ¿cierto? Porque estudia un poco y ya se siente, superior. Lo menciono para separar, hay distintos tipos de maneras de ser orgulloso. Mire, han habido muchas personas que no cayeron en adulterio o en pecados de la carne o en la lista de pecados evidentes. Pero le digo algo, sí cayeron que en este pecado de orgullo y permitieron que creciera esta raíz de orgullo en su corazón. De alguna manera alimentaron esto y aunque a lo mejor a la luz de, humanamente hablando, no fueron pecados como los que enumeraba, déjeme decirle que este pecado del orgullo es tan fatal como el que adultera, como el que fornica, como el que roba, como el que asesina. El orgullo, claro que sí, el orgullo también destruye vidas y es fatal. Nos separa totalmente de Dios. Un corazón orgulloso no tiene nada que ver con Dios. Es bueno por eso, mis hermanos, estar constantemente orando, haciéndonos estas preguntas que duelen, analizando nuestra vida a la luz de la palabra y pedirle al Señor en oración, esforzándonos, ¿verdad?, que nos libre del orgullo, de la rebeldía, que Él nos ayude a vivir una vida de humildad verdadera, porque un corazón contrito y un espíritu quebrantado, el que conoce la palabra sabe que tú, Señor, no desprecias. Esa debe ser la oración que debemos hacer cada uno de nosotros con respecto al orgullo. Y nosotros, mis hermanos, necesitamos esforzarnos en tener una vida de verdadera humildad. ¿Sabe para qué? Para poder no solo tener una mejor vida, agradar a Dios y mire todo lo fatal que es el orgullo, sino para que de verdad podamos ser estos adoradores, que podamos adorar al Señor como corresponde, genuinamente, con un corazón entregado. No significa que vamos a ser perfectos, porque vamos a tener errores. Pero le digo algo, es importante empezar a esforzarnos en esto. Y podemos equivocarnos y, no sé, alguien puede decir, que a mí me cuesta el orgullo. Bueno, a lo mejor se va a seguir equivocando con respecto al orgullo. Pero Dios sabe si nos estamos esforzando, si somos capaces de pedir perdón, de enmendar nuestros caminos, de hacer las cosas bien, de quitar estas costumbres, palabras, actitudes y cosas que no solo nos destruyen a nosotros por el orgullo, sino que destruyen a todos los que nos rodean. Así es. Y es importante considerar que en Israel habían sonidos de trompeta que hacían llamados. Algunos eran llamados a la adoración, otros eran llamados a la guerra, otros eran llamados a algunas fiestas y convocaban distintas realidades. Yo creo que es importante entender que lo que estamos estudiando es un llamado al ser honestos nosotros con el Señor, a postrarnos a sus pies y un llamado a la lucha. Claro que Sin duda este es un llamado a luchar contra el orgullo. O sea, a eso se refiere mi esposa en que no somos perfectos. Vamos a luchar todos y todos los días con el orgullo, pero ahí es donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Que dice su palabra nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Eso significa a todo lo justo, a todo lo que es de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros debemos de acudir a este llamado. Y decir, Señor, bueno, tú nos hablas a través de tu palabra y yo quiero que tú saques a la luz, ¿verdad? Mi orgullo, la palabra eso dice, ¿no? Engañoso es el corazón, porque mucha gente dice, no, es que tú no conoces mi corazón. Bueno, la Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Dice, ¿quién va a poder conocerla, no? Pues sí. Entonces, pero Dios conoce nuestros corazones y Dios a través de su palabra nos hace un llamado a luchar contra el orgullo. Cuando veamos estos indicios, ¿verdad? De nuestras actitudes, nuestra manera de actuar, de ser, de responder o de pensar, pues pongamos todo eso a los pies del Señor. Y así podamos ser transformados y restaurados por medio de su Espíritu Santo cada día. Así es. Con estos comentarios, ¿verdad? Y el poder hacer este pequeño análisis, terminamos este punto del orgullo, que fue extenso, ¿verdad? Porque hablar del orgullo, da para mucho.
Pero no olvidemos que es un problema común, que va a ser un gran estorbo para que podamos alabar y adorar al Señor. Esto es lo que veníamos hablando y llegamos al orgullo, a los problemas que tenemos y que se evidencian en medio de la iglesia del Señor. Claro que sí, todo esto aflora. Por eso a veces la alabanza, la adoración no es lo que quisiéramos. Porque ahí, mire, estamos delante del Señor con ideas equivocadas, erramos, creemos que las cosas son de una manera, pero a estas alturas, por lo menos nosotros, ¿verdad? Los que venimos estudiando esta serie de temas los miércoles, sabemos que hay una lista de errores, que yo creo que usted los tiene que tener ahí, no solo apuntados en sus apuntes, en sus cuadernos, sino en sus corazones, de saber que debemos de quitar estos estorbos que no nos benefician para poder adorar al Señor como corresponde, y que además esto es vida, que adorar, alabar al Señor es una forma de vida. Dios nos llama a vivir de una manera distinta, que no tiene que ver con tocar un instrumento, cantar bonito, que no tiene que ver con eso, aunque eso lo hacemos, pero eso es consecuencia de que tenemos un corazón entregado al Señor en adoración. Nuestra vida es la que adora al Señor y por consecuencia nosotros entonces vamos y nos entregamos totalmente al Señor, cantando, ¿cierto? Tocando instrumentos, estando juntos como iglesia. Y qué hermoso cuando todo, ¿verdad? Converge en esto, cuando tenemos este respaldo que es nuestra vida, una vida transformada que se esfuerza en el Señor. Vamos a ver el último punto o el último error o problema que podemos llegar a cometer, ¿verdad? Y que nos va a generar mucho estorbo para alabar y adorar al Señor. Entonces, ya hemos visto varios. ¿Cuándo hemos visto? Muchos. Ya 8, no recuerdo. parece. yo los tenía ahí anotaditos. Parece que este es el número 8. El número 7 era el orgullo, ¿verdad? Que nos genera estorbo para ser verdaderos adoradores. Y creo que este es el 8. Y si no es el 8, dejémoslo por 8. Pues sí. Así que si usted está notando, este es el otro punto que nos genera estorbo para alabar y adorar, que es el piloto automático. Usted es el pastor, ¿qué punto es ese? Nos suena muy bíblico, ¿no? Claro. El piloto automático. ¿En qué texto aparece? Pues ya veremos. Bueno, sin duda el término de piloto automático, viene de tal cual como lo conocemos, ¿no? Es cuando un vehículo, ¿verdad?, que debe ser conducido, o una máquina por nosotros, ¿cierto? Por mucha tecnología que haya, hay una función, ¿verdad?, que se llama piloto automático, que consiste en que este vehículo, máquina, sigue funcionando solo con los patrones, ¿verdad?, que se hicieron, y esto funciona y ahora solo, como si estuviera la persona ahí. Se autoconduce. Operándolo. Es más, quedé impresionada, no sé quién fue que me dijo, me dije, no sé, mi amor, si fuiste tú o el Seba, alguien me dijo. Me dijeron, no saben nada lo último que salió. Entonces me decían, no sé qué de ustedes me dijo, salió ahora, porque un vehículo, un auto que se conduce solo. Sí, el Tesla. Claro, no sé qué me estaba diciendo. ¿Qué se llama ese auto? Tesla. Es una nueva marca de autos. Y yo dije, no creo que a lo mejor puede hacer mucho, pero solo, no, sí, solo, es la última tecnología. Le dije, yo lo quiero. Parece que fuiste tú, mi amor, porque te reí, que es imposible. Porque eso es, imagínese, carísimo, ¿no? Un auto que se conduce solo. Es decir, usted se sube y no hace nada. Es más, tenemos un amigo que tiene un Tesla. Mario, el esposo de Vanessa, tiene un Tesla. Ya, pero no es en este país, claro, así que... No, en Estados Unidos. Pero constantemente sube fotos donde tiene una pantalla gigante el auto, donde muestra incluso las líneas por donde se conduce el auto y si hay algún auto cerca, un camión. Es impresionante. Imagínense. Yo creo que, yo dije lo quiero, no porque lo quiera, ¿no? Porque para todas las mujeres es maravilloso así, ¿verdad? Nos gustaría uno que nos llevara y nos trajera, ¿cierto? Claro, y no hacer nada. Y en piloto automático, todo, ¿no? Sobre todo en la parte de estacionar, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero eso es el piloto automático. Cuando se logra, ¿verdad?, que una máquina, sea cual sea, ¿verdad?, pequeña, grande, un vehículo, no sé, un avión, una maquinaria, pueda hacer y reproducir, ¿verdad?, algo que se podía hacer guiado por el hombre,
¿cierto? El hombre la maneja, la manipula, pero ahí está este modo en que ya no es necesario, sino que se hace solo. Y yo no hago nada. Y yo no hago nada. Entonces las cosas siguen su curso. ¿Y quién se preocupa de eso? Nadie. Ahí está, mire, súper bien. O sea, se mueve, pero no lo muevo yo. Claro. Yo no hago nada. Ay, de ahí este término, no es un término así que no sea más que lo que dice. ¿Por qué es importante, de verdad, hablar, aunque ocupamos estos ejemplos cotidianos? Porque fíjese que lamentablemente esto del piloto automático es un problema, un error que surge en medio, ¿verdad?, de nosotros, sus hijos, a veces cuando estamos en la alabanza, en la adoración. Y le voy a explicar así cómo ocurre el proceso. Incluso ¿ya? en el estudio de la palabra, en los tiempos de la enseñanza también. No tan solo en la música, en la enseñanza Sí, también. claro. Ahora yo le voy a demostrar que sí pasa. Fíjese que entonces, mire, este es un problema que enfrentamos comúnmente cuando, dice mi esposo, bien, cuando estamos frente a la palabra, pero también frente a la alabanza, a la adoración, y esto es un problema grave y ahora vamos a ir viendo por qué. Y mire, como humanos entonces tenemos la tendencia a hacer las cosas por hábito y costumbre, ¿cierto? Es como cuando ya yo no pienso mucho, no analizo nada y muchas cosas hago. Por ejemplo, la otra vez no sé con quién hablábamos también, le estoy contando muchas anécdotas, de andar en bicicleta, no voy a decir quién, pero no sabe andar en bicicleta. Para la persona es muy difícil andar en bicicleta, nos reíamos, pero no es mala onda, porque es súper simple. Entonces, explicábamos que andar en bicicleta es como mecánico, o sea, no hay que analizar ni pensar mucho una vez que yo aprendo. Y si pasan muchos años y yo no me he subido a la bicicleta, no sé, en 20 años, yo me subo, pensemos en alguien así como nosotros, que ya como poco andar en bici, pero pasaron muchos años y uno se sube y igual la equilibra, igual puede andar y etcétera. Entonces explicamos que es como mecánico. Lo mismo ocurre a veces, no sé, para conducir, ¿cierto? Bueno, por favor, sí hay que fijarse en estas cosas, pero también, por favor, pero no sea tan mecánico. Pero sí es como mecánico, o sea, no, pero es mecánico el en ejercicio del de que, embrague, los cambios. Claro, porque nos falta por ahí el alumno que le pregunta al que sabe más. Pero ¿cómo pasan los cambios? Como para mirarlo, ¿no? Pues no, es mecánico. Y así podríamos dar el ejemplo de muchas cosas que son como hábitos, son mecánicas, que suceden, ¿cierto? Y que no hay mayor esfuerzo, ni análisis, ni consideración. En estas cosas que mencionamos, qué bueno, ¿cierto? Porque nos ayudan, qué bueno que el Señor nos diseñó así, pero nos diseñó para eso, pero no para otras cosas. El Señor también nos dio inteligencia, sabiduría y un corazón con un propósito. Y esto es lo que nosotros tenemos que usar y lo que el Señor espera de nosotros. Y qué terrible que en medio de la alabanza y la adoración muchas veces estamos cantando, estamos levantando las manos, estamos aplaudiendo, estamos siguiendo, hasta a lo mejor estamos con cara de emoción, no sé, y estamos en piloto automático, hermanos. Esto sí que es terrible, estar haciendo todo este tipo de cosas y estar en piloto automático. Estamos cantando, estamos haciendo todo esto y simplemente seguimos las cosas, así como por inercia, no como un efecto dominó, no sé, pues ahí va la cosa, avanza porque se inició nada más. Pero debemos de saber hoy día que este es un problema y que es muy peligroso estar en piloto automático cuando estamos en las cosas del Señor, cuando estamos escuchando su palabra, cuando estamos alabando, cuando estamos adorando. Mire, el Señor no es bueno, es incomparable. Nosotros por ahí llegamos y decimos, hacemos promesas y no las cumplimos. Nos hacemos los valientes y a la mera hora somos cobardes. Decimos que con toda nuestra vida vamos a hacer ciertas cosas para el Señor. Somos bien a veces fanfarrones. Y ahí andamos después fallando y no cumplimos y dijimos, le prometimos al Señor y no hacemos. Pero le digo algo, nuestro Dios no. Él es fuera de serie, Él es extraordinario, Él no es así. El Señor se toma las cosas en serio.
Y por eso, esto del piloto automático, qué peligroso. Ahí a veces andamos cantando. No solo es lo que decimos, sino todo. Estamos ahí cantando. Uy, Señor, haz lo que quieras de mí. Uy, Señor, y estamos con las manos arriba, pero en piloto automático. Sí, sí, Señor, mi vida te perdí. Y el Señor se lo toma en serio. Y después hay algunos andan llorando cuando el Señor quiere, toma mi vida, le decimos. Y el Señor se lo tomó en serio. Y no pensamos cómo hacemos las cosas para el Señor. Bueno, por lo menos nosotros siempre les instamos, ¿verdad? Presencialmente, ahora, siempre, que cuando estamos cantando al Señor, que ponga atención a las letras, que vea lo que está diciendo, que vea lo que está entonando, no por un ritmo, sino por la letra, por lo que estamos diciendo al Señor. Y esto que le digo yo suena chistoso, pero ¿cuántas veces hacemos las cosas así, en piloto automático? Y llegamos y hacemos sin pensar y decimos, y Dios se lo toma en serio, porque Él es nuestro Dios. Él es santo, Él es soberano. Él es otra cosa, no como el ser humano, el hombre, tan falto de cumplir sus promesas, sus palabras, que llega y dice, es fanfarrón, pero Dios, o sea, esto es otra cosa. Y por eso que es peligroso esto del piloto automático. ¿Cómo podemos nosotros estar haciendo las cosas para Dios y hacerlas mecánicamente, no considerando lo que estamos haciendo, no dándole la importancia? También hablamos un poco de darle la importancia a las cosas de Dios en otra de las clases, y estábamos hablando de en otra arista, por decirlo así, pero ahora estamos hablando cuando estamos ahí, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia de esta manera? Cuando llegamos y levantamos la voz, las manos, hacemos todo y no consideramos lo que estamos diciendo. ¿Por qué levantamos las manos? ¿Por qué levantamos la voz? ¿Por qué seguimos? Y también está mal el que no hace nada, ya eso lo hablamos, ¿verdad? Aquel que va así como cero reverencia a Dios. No estoy diciendo que no hagamos estas cosas, hagámoslas, pero no en piloto automático, porque este piloto automático es un error y es muy peligroso. Mira, el Señor espera de nosotros que le adoremos con todo el corazón, que cantemos, que levantemos nuestras voces, que le demos honra, honor, que nosotros lo hagamos como dice su palabra, ¿verdad? Cómo debemos de alabarle, adorarle, cómo debemos de expresar al Señor, ¿verdad? Lo que sentimos, pero no porque lo sintamos, por lo que Él es. Hay que hacerlo, pero le digo algo con entrega, con pasión, considerando lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo. Claro, tiene que ser racional, completamente racional. Por eso yo con Michelle veíamos algunas iglesias, ¿no? Ahí estábamos viendo algunos cantos y veíamos algunas iglesias muy grandes, así, impresionantes, pero donde todo era pura emoción. Y oíamos y veíamos cómo la gente hacía coreografías de las canciones. Y bailaban todo con coreografías, ¿no? Desde de la pastora para abajo, ¿no? La pastora arriba haciendo sus coreografías. Pero era todo tan emocional, y yo siempre pensaba en eso. En verdad, todos estos jóvenes buscarán de Dios, la santidad de Dios, estarán conscientes de lo que están haciendo. ¿Por qué hacen lo que hacen? Claro. Claro, ¿por qué están dispuestos a no andar todos sudados ahí bien? Por causa de algo, en realidad saben y entienden lo que están haciendo. Entonces, simplemente a lo que yo quiero llegar es eso, es cuando la Biblia dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, está hablando de todo lo que yo digo, todo lo que expreso, en todo orden de cosas, no tan solo cuando yo voy a firmar un contrato o voy a hacer un trato con alguien. Se refiere a mi vida, que mi comportamiento, si yo digo que soy hijo de Dios, debe de ser como hijo de Dios. Si yo digo voy a adorar a Dios, debo de hacerlo con entendimiento, con comprensión, con un análisis. Es más, nosotros hasta hemos dicho a los hermanos, si no vive lo que canta, no cante mejor. No lo cante, claro. A lo mejor ni lo diga. A nosotros hay canciones que nos da temor de cantar, siendo honestos, ¿no? Y sobre todo a mi esposa, a veces hasta más que a mí, porque mi esposa dice, no, eso ya ni lo cantemos, porque en verdad es muy fuerte, tiene un compromiso muy grande para con Dios y para ¿Quién con en la verdad iglesia? canta con entendimiento? Claro, entonces de repente, como tú decías, ¿no? Cantamos algunos cantos que es la Biblia sin duda, pero que tiene un compromiso real de corazón, de decirle al Señor que haga su obra, o de yo entregarme a su obra, ¿verdad? Claro. Y a veces la gente, como tú dices, canta y está hasta con las manos levantadas, pero su cabeza está en la comida del rato, en el cumpleaños de la abuelita, en que se tienen que ir pronto porque ya se les hace tarde,
Y su corazón en los cánticos, en la palabra de Dios. Incluso hasta ahora, algún hermano puede estar ahora esperando que esto termine pronto porque ya me quiero ir a dormir. Ahí está su corazón, ¿no? Perdido. Está en piloto automático viendo. O haciendo otra cosa. No, o hay hermanas que están ahora hasta acabas que cocinando, terminando la cena. No, sí, aquí escucho, ¿no? Ni siquiera dando el tiempo al Señor. O Dándole otros la hermanos importancia. dándole el codazo, ¿no? A la esposa o al esposo que se está ahí cabeceando, que no tiene probablemente ninguna intención de poner sus 5 sentidos a los pies del Señor. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que es lo más trascendente, incluso en el retorno a la iglesia. Pues sí. Nuestro retorno a la iglesia no puede ser lo que éramos. Es imposible. O sea, yo creo que sería el mayor fracaso en nuestras vidas, porque no de Dios, porque Dios, Pues el sí. Señor hace las cosas de manera que nosotros no entendemos. El mayor fracaso de la iglesia es volver a hacer lo mismo que hacíamos. Yo he visto iglesias, ¿no?, que reabren sus cultos y la gente ahí con el niño, ya cállate, ahí están, ¿no?, así de brazos cruzados, en la alabanza no hay ninguna expresión, en la prédica la gente dormida. ¿Qué sentido tiene? Claro. ¿Qué sentido tiene todo lo que hemos vivido? ¿Cómo Dios nos ha guardado, ha librado nuestras vidas, ha guardado nuestras vidas, ha sustentado nuestras vidas, pero nos ha dado tiempo para buscarle? Nos metió en la casa y nos encerró para buscarle, para volver a la iglesia a vivir en piloto automático otra vez, a hacer lo mismo, Pues sí. a no tener ninguna intención ni ninguna comprensión de lo que hacemos, a no crecer espiritualmente, a no esperar al Señor. Qué complicado. Pues sí. Esto del piloto automático, de verdad es un problema para nosotros, sus hijos. Nosotros no podemos actuar y ser así con el Señor. Cada cosa que cantamos, cada verso, cada palabra debe ser una realidad en nuestra vida, o por lo menos así debiera de ser. De que cada cosa que nosotros estamos diciendo que salen de nuestros labios debe ser una realidad para nuestra vida. No podemos nosotros cantar y seguir haciéndolo como decimos, ¿no? Así en piloto automático, sino que debe ser al revés, debe de ser con todo el corazón, En bien, plena conciencia. bien conscientes de cada palabra que decimos. Y como esto es vida, por eso es que no podemos hacerlo así a la ligera. Es chistoso decir piloto automático, pero es muy grave para cada uno de nosotros. Y como bien decías tú, mi amor, no podemos volver de la misma manera. Si Dios lo permite y está en sus planes, que nos reunamos. Debe de ser distinto. Mire, le voy a dar algunas señales de cómo usted se puede dar cuenta si está cantando o cuando En piloto está... automático. Claro, en piloto automático. Así que para que veamos. Pues, por si alguno dice, no, yo nunca he hecho eso. No, ni lo haría. Pues a ver. Mire, número 1. Al estar cantando y alabando al Señor, ¿cierto? Se fija en la hermana María. Bueno, si es que hay alguna hermana María, Oye, no se sienta afectada. Pues es un nombre supuesto, el más La claro. hermana Juanita, porque no hay Juanita. No sé. No hay si ninguna parece Juanita en así. la iglesia. Entonces usted se fija en la hermana Juanita, ¿cierto? Que lleva un peinado nuevo. Ah, y por cierto, le queda mal. No es muy bonito el peinado. Mire, otra. Al estar en la adoración, postrado, ¿cierto? Se fija que hay hormiguitas en el piso y empieza a seguir el camino para ver a dónde van, sin perderse una sola nota de lo que está cantando. Ah, eso sí. Mire otra. Con la vista hacia arriba, con las manos levantadas, ha contado todas las luces que están arriba, pero sin dejar de cantar. Oh, qué gran Está ahí hazaña, cantando, ¿verdad? ¿no? Con las manos arriba, dice 1 foco, 2 focos. Claro. Este foco está malo, ahí se ve el cable. Ah, que se ve bonita esa luz. Ah, Hay que esa arreglar amarilla, hay que esa arreglar la blanca. pintura aquí, claro. Mire, otro. Al estar en el tiempo de la alabanza, ha estado solucionando ese problema del trabajo, sin perder el ritmo en ningún aplauso. Todo el rato lleva bien el ritmo, pero solucionó el problema de su trabajo, solucionó el problema de la casa y arregló los problemas que tenía con los vecinos. Todo eso en medio de la alabanza. Mire, estas y muchas otras
son señales de que urgentemente, si alguno de ustedes ha hecho algo así o le ha pasado, ¿verdad? Y pensaba que a veces me distraigo, no. Esta es una señal de que necesita urgentemente renovarse, buscar a Dios, orar y bueno, arrepentirse también y pedirle al Señor que le ayude, que renueve su vida, que usted necesita adorarlo con el corazón, que necesita cambiar, que necesita urgentemente ordenarse en esto, porque no puede seguir así. Porque si usted está en piloto automático, significa entonces que usted no está adorando y está muy lejos de ser un adorador, una adoradora de verdad, genuina, con un corazón entregado al Señor. Esto es interesante, se ha vuelto, mire, costumbre hacer muchas cosas al estar cantando, aplaudiendo y alabando. Y eso no puede ser así. Es importante recordar mientras alabamos y adoramos que necesitamos del Señor y que necesitamos darle toda nuestra atención a Él, a nuestro Señor, que debemos de estar, como decías tú, mi amor, atentos, no en otras cosas. El estar sumergido en el Señor en verdad, desde principio a fin. Yo no puedo decir que estoy alabando, que estoy cantando y estar en otra cosa. Yo tengo que estar centrada en lo que hago, centrado. ¿A qué fui a la iglesia a entender? ¿A qué voy? ¿Por qué nos reunimos? Por eso esto de la pandemia, sin duda, es un gran desafío para todos nosotros. Yo creo que todos debiéramos hacernos la pregunta de ¿qué quiere Dios de nosotros? De manera personal, como hijos de Dios, no como sociedad ni ninguna otra manera, sino hacerlo personal, decir Señor, tomarlo como una manera en que Dios nos está puliendo. ¿Para qué? ¿Con qué? ¿Qué debemos de hacer? ¿Por qué por primera vez en la historia se cerraron las iglesias? Nunca se habían cerrado, ni siquiera en el tiempo de la persecución, hablando de reunión. Los que estaban antes que nosotros en el tiempo de la persecución se reunían en las catacumbas. Buscaban la manera de hacerlo. Nosotros hemos visto investigaciones y reportajes de donde ha habido persecuciones contemporáneas, no de la iglesia primitiva, que mucha gente se reúne en un garage, en un estacionamiento, en un lugar oculto, en un sótano. Y hablo de tiempos contemporáneos, no hablo de la persecución, pero nunca en la historia había ocurrido en la iglesia del Señor que se dejara de reunir como asistencia, como congregarnos, entendiendo lo que significa la iglesia del Señor, el congregarnos, cuán esencial es, los propósitos que tiene, porque el Señor lo estableció. Pero fíjese, es la primera vez en la historia. Han habido persecuciones, sí, muchos han muerto, sí. Las escrituras han querido desaparecerlas, sí. O sea, podemos hacer una lista de muchas cosas que han ocurrido, pero le digo algo, esta es la primera vez que se cierran literalmente los templos, los lugares de reunión. Sabemos que Dios está en todas partes, que Él habita, eso sí. Yo estoy hablando de otra cosa. No hay con prohibición de funcionamiento. Claro, o sea, y no podemos tampoco hacer como en algún otro tiempo que decía, no, vamos a luchar contra el sistema. Pero tampoco podíamos hacer eso. Igual iríamos en contra también de Dios. Porque esto tiene un sentido, una razón importante de por qué se tuvieron que cerrar los lugares de reunión. Estoy hablando del lugar en sí. Y por eso le mencionaba que sí, Dios habita en el corazón del hombre, en nosotros, ¿cierto? Nosotros podemos, incluso ahora estamos haciendo iglesia de esta manera. Pero no debemos dejar de preguntarnos de manera personal en el sentido como iglesia del Señor, del porqué de estas cosas. Entonces, el que es capaz de hacer este análisis, debiera tener varias respuestas simples. O sea, con un pensamiento simple debiera tener varias respuestas. Si es de verdad hijo de Dios, si es de verdad hija de Dios, y saber que no solo tenemos un desafío por delante, sino que, como siempre decimos, no podemos ser los mismos.
No podemos ser los mismos y ignorar lo que pasa y considerar como que nosotros no somos, no, nosotros nada que ver. También tenemos responsabilidades. ¿Qué hemos hecho mal? Algo hemos hecho mal. Y cuando hacemos el análisis, ¿verdad?, de cómo adorar a Dios, ahí, bueno, sale la luz también y da claridad de muchas cosas que hemos estado haciendo mal y que nadie lo puede negar. Obviamente no todos. Hay un remanente que tiene un corazón para el Señor, por supuesto que sí, y que van con un corazón genuino, pero eso tampoco los libra de todos estos errores que surgen y que no deben de ser así porque no agradan a Dios. No podemos seguir yendo a la iglesia de esta manera, preocupándonos y nosotros estamos ahí, nuestro cuerpo está ahí, pero la mente y el corazón están en otra parte. Porque en realidad estamos apegados más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Por eso el piloto automático no es chistoso, aunque suena chistoso en un inicio, ¿verdad? Porque simplemente demuestra nuestra falta de interés, demuestra nuestra falta de seriedad, demuestra nuestra falta de palabra, demuestra nuestra falta de temor también. De temor del Dios. Señor, demuestra lo descarado que somos, demuestra, hay una lista grande de lo que demuestra. Nuestra carencia de reverencia, de reconocer quién es Claro, Dios, de todo. Es serio, es grave, aunque como le decía yo, porque es una de las mejores palabras con las que se puede denominar este tipo de actitudes, que son errores, que son cosas que se practican en la iglesia y que nadie corrige y que tampoco a veces se enseña y que cuando se enseñan, algunos las ignoran. Pero nosotros, mis hermanos, toda la iglesia del Señor no debe volver y ser la misma, sino al contrario. ¿Cómo vamos a seguir dándole este trato a nuestro Señor? Irreverente, sin temor de Dios, no dándole la importancia. Cualquier cosa importa más que Él. Cuando una persona está en esto, ese es el mensaje que está mandando. Eso es lo que da, lo que proyecta. Y lo vean los demás o no, lo sepan, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Porque Dios sabe, ¿verdad?, cómo está su corazón, aunque los demás no podamos saber o ver. Entonces debemos ordenarnos, poner atención a todo lo que cantamos, a todo lo que decimos. Y debemos nosotros, cada vez mire que cantamos, todo lo que expresamos, esa es la manera en que venimos y lo entregamos, por decirlo así, al Señor, ¿verdad? Con nuestro canto, con nuestra voz. Pero es consecuencia de la vida que llevamos. Es decir, lo que yo canto, yo lo vivo. Entonces por eso yo puedo cantar. Y a veces somos tan livianos para cantar. No quiero dar un ejemplo de letras, porque ya ahí estaríamos así, como más fino diciendo, ¿no? Pero cuántas cosas cantamos y no es una realidad en nuestra vida. Y llegamos y decimos y hacemos, incluso lloramos, levantamos las manos y hasta tenemos una postura de adoración, de alabanza. Pero en realidad, ¿cómo está nuestra vida? No debe de ser así para ninguno de nosotros. Esto de ir y hacer las cosas de esta manera en la iglesia solo nos aleja más de la voluntad de Dios, de hacer las cosas bien en Él. No podemos seguir así, mis hermanos. Esto del piloto automático es otro de los problemas que tiene la iglesia, de cómo hacer las cosas para Dios. Y es un estorbo, ¿no? O sea, como tú lo tienes muy bien planteado y muy bien titulado. Es un estorbo, literalmente, a la vida del creyente, porque la gente piensa que eso está bien o que es normal. Se normaliza ese estado dentro de la iglesia. Claro. Y la gente vive bajo esa premisa de vivir así en los tiempos de la iglesia. La gente puede, incluso la gente cuando se duerme en los tiempos de la palabra, lo justifican porque están cansados. O sea, a la larga termina siendo eso, el yo predominando, ¿no? Lo que hablábamos anteriormente, el orgullo, pero asimismo esta condición de yo considerar que el Señor me entiende, ¿no? O que yo tengo una manera diferente, pero en realidad mi mente y mi corazón están siendo engañados, ¿no? Están siendo engañados porque no están a los pies del Señor. Y no estoy dando mi concentración y mis sentidos, ¿no?, a los pies del Señor, sino que simplemente estoy viviendo bajo una costumbre, ¿no? Una costumbre que ya llevamos. Y hoy vivimos en medio de una iglesia, de una sociedad cristiana que está más aferrada a eso, a la costumbre, que a la devoción.
La gente quiere volver a las iglesias más por la costumbre de ir que por la necesidad espiritual de ir. Porque si fuéramos completamente honestos, nuestras necesidades pueden estar suplidas de este modo. Lo que nos hace falta es la convivencia, donde se complementa, ¿verdad?, la vida del creyente. Pero el Señor permitió este tiempo justamente por eso, porque en su sabiduría, que nosotros no comprendíamos, ¿verdad?, esto del internet y muchas cosas, o las redes sociales, han generado que en este momento podamos nosotros seguir predicando la palabra y seguir haciendo iglesia de este modo, aunque no nos podamos ver. Y claro, nos extrañamos y anhelamos vernos, pero el Señor fue bueno. ¿Lo hubiera hecho esto 30 años atrás? O sea, era imposible. 20 años atrás, solo para algunos hubiera sido posible. Hace 10 años atrás, solo algunos lo hubieran podido lograr, pero ahora, que es acceso prácticamente para todo el mundo, Dios, en su amor e infinita misericordia, permitió que esto ocurriera ahora. ¿Para Él qué? nos da la salida. Claro, para ¿verdad? que el creyente no quedara ahí en desánimo, no quedara náufrago, no quedara ahí aislado, porque mucha gente puede decir, no, yo ya no siento lo mismo, porque no quieren, o sea, no Pues en realidad porque Dios nos dio las cosas, es porque la gente no quiere, la gente siempre está inconforme, por eso tiene esta actitud de piloto automático ante el Señor, porque no se conforman con nada, y sí están conformados al mundo, Pues sí. pero no están viviendo en la gratitud de lo que Dios nos ha dado, y en cómo Dios nos ha tratado, y en cómo Dios nos ha sustentado, incluso en esto, ¿verdad?, de poder tener esta oportunidad de congregarnos. No es la manera ideal, Sí. ni es lo que debería ser en un futuro cuando esto se termine, si Dios así lo permite. Pero sí, Dios dio esta apertura para que nosotros podamos, de manera simple y en nuestra casa, bajo toda la protección que esto requería, ¿verdad?, de salud, poder Bien. estar buscando del Señor juntos. Pues sí, el Señor es tan bueno, no podemos nosotros entender o medir su amor, su misericordia. Como explicabas tú, mi amor, todo esto pasó, pero Él junto con eso nos corrige, pero nos da la salida. Que cada uno tome, ¿verdad?, esto de parte del Señor, de hacer este análisis, de ordenar su vida, de darnos cuenta que tenemos muchos errores, tenemos muchos estorbos que han impedido que la iglesia sea, como dice la palabra, que el Señor viene a buscar a una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, como una novia bien ataviada, perfecta. Eso significa, fíjese, la novia, cuando alguien se va a casar, nada queda a la deriva. Hasta el último cabello es trabajado. Es todo, de las uñas, todo. La novia es perfecta, ¿pero por qué? Porque es la novia. Es su única vez en la vida. ¿Para qué? Para presentarse con su amado, ¿cierto? Después, bueno, cada matrimonio lleva su vida, ¿verdad? Pero al iniciar en esta ceremonia, en este tiempo, en este proceso que van a hacer, la novia es perfecta. Por eso el Señor habla la palabra de cómo es su novia, ¿verdad? Que es su iglesia, nosotros. Y y la compara con la novia, porque una novia es perfecta en sus preparativos, en su preparación, en todo lo que hace para encontrarse con su amado. Pero ¿por qué nosotros, su iglesia, que somos eso para nuestro Dios, nos cuesta tanto prepararnos, nos cuesta tanto dar lo mejor del Señor, estar como esa novia, bien ataviada, preparada, hermosa, con todo perfecto para estar con Él? Eso es un gran desafío, pero la Biblia dice que así es su iglesia, que así estará su iglesia cuando Él venga. Y nosotros debemos encaminarnos a eso, no podemos dejarlo de lado, decir, no, es que eso, no sé si será posible o quién podría. Bueno, los verdaderos, pues la verdadera iglesia del Señor va a estar bien preparada, va a estar ataviada como una novia hermosa, lista en ese aspecto. Y nosotros, mis hermanos, debemos de estar preparados, dejar de lado los estorbos, los errores. Y así como el Señor, ¿verdad?, dice y se expresa de nosotros como su iglesia, eso debemos de ser para Él. Y si Él lo dice es porque se puede. Pero debemos de prepararnos, debemos dejar de lado aquellos
estorbos. Y con esto del piloto automático estamos terminando, ¿verdad? Hay mucho que podríamos decir, pero con este punto del piloto automático estamos terminando estos errores en los que cae la iglesia. Para ir concluyendo este tema, ¿verdad? Que vimos como parte final con respecto a la adoración, de hacer un análisis de estos errores que comete la iglesia. Y los vimos punto por punto, ¿verdad? Cada error. Eso significa que cada una de estas cosas debemos de esforzarnos en corregirlas, dejar de lado el orgullo, las ideas humanas. Si creíamos algo y estábamos cerrados, si vemos a través de la palabra y las enseñanzas que la manera correcta no es como pensábamos, debemos de corregirlas. Podemos hablar, como les decía yo, de muchos otros estorbos para tener una vida de adoración a Dios como corresponde, pero hemos visto lo que generalmente ocurre, lo que es más común, para ayudarles, mis hermanos, a ustedes, también nosotros, a corregir y a solucionar todo lo que esté en nuestras manos hacer, lo que dependa de nosotros, con humildad, con oración, poniendo, mire, nuestra vida a los pies del Señor. Obviamente, ¿cierto? Con su ayuda. Mire, recuerde lo siguiente: no deje que nada ni nadie lo detenga para entregarse totalmente al Señor. Saber que la alabanza y adoración no tiene que ver con música, con tocar, con cantar, con dirigir, con programar música bonita, que esto hay que hacer para el Señor, sino que es un estilo de vida, más que un estilo de vida, una vida transformada. Y además es la condición del corazón, un corazón que le pertenece a Él, a nuestro Señor. Esto es lo que significa en verdad la adoración, una forma de vida, una vida de total entrega para Él. Y por consecuencia podemos hacer todo lo demás, cantar, reunirnos como una expresión conjunta de lo que siente el que vive en el norte, el que vive en el sur, el que estaba ahí. Es reunirnos para dar una entrega total de alabanza y de adoración, y la única manera de expresarlo es cuando estamos juntos, con un mismo corazón, en un mismo sentir. Nuestra vida ya adora a Dios porque vivimos en pos de Él, y nuestra vida tiene este camino. Entonces, cuando vamos todos juntos, viviendo de esta manera, entendiendo que eso agrada a Dios, que eso es adorar a Dios con mi vida, con mi corazón totalmente entregado a Él, yo vengo y pongo a los pies del Señor todas mis habilidades, dones que ni siquiera son míos, porque son los dones y habilidades que Dios mismo me dio. Él me lo dio, no para andar haciendo cosas en el mundo y ocupando mis cosas para otras cosas, sino que Él me dio los talentos, habilidades, ¿sabe para qué? Para Él. Entonces yo vengo y pongo, ¿verdad? Todo eso, y ahí es donde surge esto hermoso que hacemos todos juntos cuando alabamos y adoramos al Señor, con nuestras voces, con melodía, con las teclas, con las cuerdas, con los tambores, con todo lo que enseña. Con las voces, con las palmas. Claro, y mejor aún, el Señor le ha dado a algunos una voz hermosa. Pero el que es hijo de Dios sabe que primero Dios se lo dio, que no es de Él, que es de Dios, que se lo dio con un propósito en Él, en Dios. Y segundo, sabe que va a esforzarse, esos dones, esas habilidades que Dios les dio, las va a prosperar, las va a trabajar, se va a esforzar en ello. No va a ser rústico tampoco, porque va a dar todo lo mejor para el Señor. Y se va a sumar cada uno con su habilidad, con su talento, con su don, que es de Dios. Y ahí es donde todo es hermoso. Y los que tengan más habilidades y dones van a guiar a los que a lo mejor no tienen tanto. Y todo eso, mire, va a sonar hermoso. ¿Y va a haber canto? Claro que sí. ¿Va a haber música? Claro que sí. ¿Va a haber ovación? Claro que sí. ¿Va a haber gozo? ¿Va a haber júbilo? Sí. Pero esa va a ser la demostración en conjunto y pública, porque no podemos callar, porque ya mi vida le adora al Señor y me he esforzado y ahí voy en el camino. Y lo único que quiero es reunirme para que juntos podamos hacer lo que ya hacemos en privado. ¡Oh, qué hermoso! Es como una orquesta, se junta todo, ¿verdad? El Señor, el gran director,
que hace esto. Además, todo lo hace Él. Ni siquiera nada bueno tenemos. Y si algo bueno tenemos, Él lo hizo en nosotros. Y ahí, mire, es donde claro que todo tiene que sonar afinadito, tiene que sonar hermoso. Todo instrumento, todo tiene que ser perfecto, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto cómo batalla el grupo de alabanza? Que el sonido sea bueno, que la música, los que tienen voces, oye, por favor, afínese, estudia canto, hace, no sé, se vale. Pero yo no puedo hacer eso si mi vida no le pertenece a Dios. Primero le doy mi corazón, primero le doy mi vida no solo tengo bla bla, sino que yo vivo, y luego por consecuencia está todo lo demás. Y ahí es donde se ocurre esto hermoso, que todos juntos hacemos. Y a eso se refiere el Señor cuando le dice a la samaritana en Juan 4, le dice que le habla a esta mujer de la adoración y ella pensaba que era en un lugar y empieza a hablar de otra cosa y el Señor la vuelve al tema y por último el Señor concluye con estas palabras, este tema, diciéndole que la verdadera adoración y que va a llegar delante de Dios y que es la que Él quiere y que la que Él busca es el que adora en espíritu y en verdad. Porque ninguno podrá ser adorador si no tiene una vida que le respalde. Puede tocar muy bonito el piano, puede tener una voz muy hermosa, puede tener muchas habilidades. Qué pena que la desperdicie, porque el que tiene eso sin duda es dado por Dios. Pero qué pena, porque el que tiene una doble vida o el que no tiene una vida consecuente a la palabra de Dios y se esfuerza en ello, qué triste, ¿verdad? Solo lo que puede tocar, lo que puede cantar, lo que puede hacer es como dice, como cuando algo suena pero es vacío por dentro. Mis hermanos, que todo lo que nosotros hagamos sea consistente, sea potente, sea fortalecido, tenga pasión, sea genuino, sea verdadero y no que seamos perfectos, siempre lo repito, porque vamos a tener errores, sí, nos podemos equivocar, sí. Pero cada día nos vamos a esforzar y todo va a ser nuevo. Cada día vamos a ver un error y lo voy a corregir. Tengo que arrepentirme, tengo que pedir perdón y de nuevo. Y no fallo y sigo y me esfuerzo y así vengo y me sumo a esto hermoso para el Señor, que es entregarle toda la adoración, toda la alabanza. No deje de dar todo, de darse todo y por completo al Señor. Y por otra parte, no deje que nada ni nadie lo detenga de recibir todo lo que el Señor ha preparado para ustedes, para nosotros, para cada uno de sus hijos, a través de la hermosa vida de alabanza y de adoración a la que somos llamados. Hoy, hermanos, que todo lo que hemos estudiado, que todo lo que le decimos, le digo algo, sea humilde, no rebelde, no lo tome para mal, tómelo para bien y diga amén, Señor, y esforcémonos. Todo lo que estamos viviendo no es menor, ¿cierto? El Señor nos ayuda y ninguno tiene, ¿verdad?, el ánimo decaído. Por momentos a lo mejor, pero constantemente no. Porque todo esto que estamos pasando nos debe servir. ¿Sabe para qué? Para hacer un cambio radical en nuestra vida. Mire, y con esto hemos concluido este tiempo de compartir un poco de lo que significa la alabanza y la adoración. Y antes de mi amor de concluir, yo estuve buscando un salmo. Son todos hermosos, pero dije cuál se apega más o que nos quede como un estandarte en el corazón cada vez que lo leamos para entender la alabanza y la adoración. Y aunque hay muchos y no es tan simple, les voy a compartir para terminar el Salmo 96. No sé, a lo mejor alguno de ustedes hubiera seleccionado otro salmo, ¿cierto? Pero yo seleccioné este y se los quiero compartir para terminar hoy día con esta serie que veníamos hablando de encaminarnos a ser verdaderos adoradores. Y dice así, ¿ya? Yo tengo una versión contemporánea. Dice, cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son meras figuras. Pero Jehová
hizo los cielos. Honor y majestad delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, tributad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Tema delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afianzó el mundo y no vacilará. Juzgará a los pueblos con justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Todos los árboles del bosque rebosen de contento delante de Jehová, que ya llega. Ya viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¡Wow! Pensando y meditando en esto, mis hermanos, hemos terminado por hoy. Mi amor. Bueno, mis hermanos, que Dios nos ayude a ser verdaderos adoradores. Dios los bendiga, que descansen, Que esté bien, que tengan buena descanse. noche. Chau, chau. Chau, chau.